está? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Mire, ando visitándoles nuevamente para ver si tenemos personitas con tos por más de 2 semanas. ¿No? ¿No hay personitas con tos por más de 2 semanas acá? No. Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí, mire, visitándole otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Bien. Pase adelante, Tania. Mire, ando viendo a ver si hay personitas con tos por más de 2 semanas. Por el momento no tengo. No tenemos personitas con tos. Usted ya sabe, cualquier síntoma de tos, ¿verdad? Hay que consultarme, oye, para ver si le podemos sacar las muestras de esputo. Ya sabe los síntomas, ya sabe que es tos por más de 2 semanas, ¿verdad? Con expectoración, falta de apetito, pérdida de peso, ¿verdad? Y calenturas con sudoración excesiva. Y cansancio, ¿va? Que es el síntoma principal. Así es de que cualquier cosita, ahí estamos, Nicela. Ya sabe que tiene que consultar. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Koch o bacilo tuberculoso que afecta principalmente los pulmones, pero puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano. Es transmitida principalmente por la vía aerógena y producida por el bacilo de Koch o bacilo tuberculoso, cuya característica principal es que es un bacilo aerobio estricto, alcohol ácido resistente, resistente a la desecación y al frío y muy sensible o se muere fácilmente por la luz ultravioleta. Las fuentes de contagio de la tuberculosis son los pacientes bacilíferos que padecen enfermedad tuberculosis pulmonar. Estos, al estornudar o toser, expulsan al aire los bacilos que son inhalados por una persona sana que está alrededor. Una persona que padece tuberculosis bacilífera y no está siendo tratada puede infectar de 15 a 20 personas por año. Lo más importante es tratar a las personas bacilíferas a fin de cortar la cadena de transmisión y evitar el contagio a las poblaciones sanas. Buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a toser fuertemente y la flema que despeguemos desde los pulmones, esa va a ser la que vamos a dar la muestra. Esa va a ser la muestra que me va a dar ahorita. Paradito. Vaya, gracias, don Osmin. Y mañana por la mañana nos vemos entonces. Aquí vengo a traerlas hoy. Gracias, cuídese. La tuberculosis afecta a poblaciones marginales o que no tienen acceso a servicios de salud. Son estos las fuentes primarias en la comunidad que, siendo bacilíferos o positivos, expelen los bacilos y infectan a las comunidades. Hay poblaciones que tienen más alto riesgo de padecer tuberculosis, como son los contactos de casos bacilíferos, las personas que viven con el VIH, los privados de libertad, así como los pacientes que padecen enfermedades crónicas. También afecta a aquellas poblaciones cuyos determinantes sociales de la salud están en desventaja. La pobreza, el hacinamiento, la desnutrición y las malas condiciones ambientales favorecen también el desarrollo de la enfermedad. La tuberculosis es probablemente la enfermedad más antigua y la que más daño le ha hecho a la especie humana a lo largo de su historia.
Se calcula que lleva con la especie humana más de 3 millones de años, lo que supone mucho antes de que el hombre se pusiera de pie. Y esto ha condicionado el que se haya adaptado tremendamente a nuestro sistema de defensa y por eso sea una enfermedad bastante difícil de vencer. Quizá lo más doloroso es aceptar que en las fechas en las que estamos, en el siglo XXI, todavía siga siendo la enfermedad infecciosa humana más importante que existe junto con el SIDA y con la malaria. Cada año sigue produciendo en el mundo alrededor de 9 millones de nuevos casos de enfermedad y 1,5 millones de muertos. En las situaciones de extrema pobreza, la tuberculosis encuentra sus condicionantes ideales, como son el que haya mucho hacinamiento, que siempre facilita el que una enfermedad que se transmite por la vía aérea se transmita mejor, y también desnutrición, que hacen que nuestro sistema de defensa esté más débil y por lo tanto se pueda padecer más la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad de pobres de los países pobres y de los pobres de los países ricos. De hecho, el 80% de los casos de tuberculosis que se producen cada año en el mundo se producen en 22 países. A la cabeza de todos ellos se sitúa la India, con cerca de 2 millones de casos cada año. Le sigue China, con cerca de 1,5 millones de casos. Posteriormente, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica, todos ellos países donde hay mucha pobreza y donde hay muchísima población para facilitar la transmisión y donde hay, por lo tanto, mucho hacinamiento. También en muchos de ellos se está sumando ya el otro gran aliado que tiene la tuberculosis, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, que esto fundamentalmente está afectando a los países africanos que también tienen elevada carga. La tuberculosis se manifiesta principalmente por tos, pero también este puede ser acompañado de fiebre y sudoración nocturna, pérdida de peso, pérdida del apetito, enflaquecimiento, desgano de trabajar o cualquier otro signo o síntoma general. Los demás que me le van dando el número. Un sintomático respiratorio es una persona que tiene tos y expectoración por más de 15 días de evolución. Todo personal de salud debería de pensar en tuberculosis y indicar vaciloscopías en estos pacientes, a fin de descubrir precozmente la enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Aquí siempre, bien desvelado. Pelado. La doctora le ha dejado la muestra de las flemas, específicamente para detectar la enfermedad de la tuberculosis. Hoy, el examen de la flema consiste de la siguiente manera. Van a ser 3 muestras las que usted me va a dar de flema. Este día me va a dejar la primera muestra. La forma en que usted lo va a hacer es así. Usted va a respirar profundamente, va a detener el aire un momentito y va a forzar la tos. Esto lo va a hacer por 3 veces. Cuando se levante, me va a hacer la segunda muestra. Oye, esta es antes de comer. El día de mañana le van a dar el tercer frasco para que estando aquí en la unidad de salud usted pueda entregar la tercera muestra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me ha comprendido, Diana? Los métodos diagnósticos para la tuberculosis son, entre ellos el más importante, la vaciloscopía, pero también hay otros métodos diagnósticos como son el cultivo, la radiografía, la PPD o pruebas inmunológicas y también PCR. En los niños, el diagnóstico de la tuberculosis se hace a través de un sistema de puntaje que incluye la radiografía de tórax, la PPD, el antecedente epidemiológico, el mostrar el bacilo en alguna de sus secreciones y algo otras pruebas inespecíficas. Buenos días. Hola, buenas. Ok, nos vemos. Bueno, nos vemos. Buenos días, chicos. La vaciloscopía nos sirve a nosotros mucho, es como el pilar, es la herramienta principal, ¿verdad?, para diagnóstico de pacientes con tuberculosis. Es el examen directo del esputo al microscopio, ¿verdad? Acá recibimos 2 tipos de muestra, pulmonares y extrapulmonares. Es importante que la muestra no pase de 24 a 48 horas. Se tiene que hacer lo más rápido posible.
Para montar la vaciloscopía recibimos las muestras de esputo. Agarramos de la muestra purulenta. Montamos la vaciloscopía, la dejamos secando a temperatura ambiente y procesamos a colorearla por la coloración de Silnilza. La dejamos 5 minutos con fucsina fenicada. Curso de los 5 minutos vamos a flamear 3 veces hasta que haya emisión de vapores. Después hacemos el primer lavado. De ahí colocamos alcohol ácido por 2 minutos. Hacemos el segundo lavado y colocamos por último el azul de metileno por 1 minuto. Lavamos y dejamos que las láminas se nos sequen a temperatura ambiente para después observarlas al microscopio. Los cultivos se le deja a pacientes que presentan vaciloscopías negativas. Se le ha hecho 3 seriados de vaciloscopía y están negativas y el médico sospecha que tiene TB, se le deja cultivo. También a pacientes que traen muestras extrapulmonares se les deja el cultivo. También a TB infantil, porque los pacientitos no nos pueden dar muestra de esputo. Un niño, un bebé no nos puede dar muestra de esputo. También a pacientes multidrogos resistentes, a pacientes que han tenido recaídas o han abandonado el tratamiento, se les deja cultivo. El tratamiento de la tuberculosis se hace con la combinación correcta de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Estas 4 drogas se administran de forma diaria durante 2 meses y una segunda fase con isoniazida más rifampicina administrada 3 veces por semana durante 4 meses. El propósito de la segunda fase es evitar las recaídas, porque solo haciendo tratamiento estrictamente supervisado durante las 2 fases se evita la multidrogoresistencia y se evitan las recaídas. ¿Cuántas está tomando, Santito? Tómesela. La supervisión del tratamiento antituberculoso consiste en que un personal de salud previamente capacitado observe la ingestión de los medicamentos por parte del paciente, a fin de asegurarnos que éste recibió la dosis exacta y que no faltó ningún día a su tratamiento. Buenos días, don San Juan Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bueno, la cita de este día la habíamos dejado porque ahora íbamos a iniciar su segunda fase del tratamiento. Lamentablemente usted todo el mes de septiembre no me vino por diferentes circunstancias a tomar la medicina. Me les continúa saliendo por esa irregularidad en el tratamiento. Los exámenes de flema todavía me han seguido saliendo con el bacilo que le causa la enfermedad. Entonces vamos a tener que prolongar este tratamiento 1 mes más y vamos a dejarle otro examen siempre de flema. ¿Qué tal? ¿Ya un poco mejor? ¿Cansancio? Calmado también. No. ¿No? Va. Vamos a ver. La tuberculosis multidrogoresistente es una patología que es una complicación de la tuberculosis sensible, ya que ésta ha desarrollado resistencia a los principales medicamentos que son utilizados para tratar la tuberculosis, que son la isoniazida y la rifampicina. Los medicamentos que más se utilizan para tratar la tuberculosis multidrogoresistente va a depender del tipo de sensibilidad que tiene cada país. En El Salvador, por ejemplo, utilizamos la canamicina, que es un inyectable, utilizamos la levofloxacina, el etambutol, la piracinamida y también en ocasiones la cicloserina y el Pacer o el ácido para-aminosalicílico, dependiendo del caso.
Lamentablemente, en los últimos 40 o 50 años, como se ha considerado una enfermedad curable, se ha invertido muy poco en antibióticos y son muy pocos los antibióticos que tenemos para luchar contra esta enfermedad, que además necesita una asociación de 4 de ellos para poder ser curable. Esto ha hecho que en los últimos años, ligado al mal uso de estos antibióticos, hayan ido apareciendo formas de tuberculosis resistentes a estos antibióticos. La forma más grave de todas ellas es la que conlleva resistencia a los 2 antibióticos más eficaces que tenemos para luchar contra esta enfermedad, que son la isoniazida y la rifampicina. Un tratamiento que lleve estos 2 antibióticos es un tratamiento fácilmente tolerado que cura la tuberculosis en menos de 6 meses o en alrededor de 6 meses y además que cuesta tan solo 10 a 15 euros. Un tratamiento que no lleve estos 2 antibióticos cuesta alrededor de 5 a 10.000 euros, conlleva 20 o 24 meses de tratamiento y además muchas reacciones adversas que hace que los pacientes abandonen. El país que tiene más casos de multidrogoresistencia en el mundo es India, que tiene alrededor de 100-150.000 nuevos casos estimados. Le sigue China y después todos aquellos países que formaron parte de la esfera soviética, de lo que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En estos países, ligados a esta multidrogoresistencia y a que tienen menos recursos y que los sistemas de salud son más pobres, las tasas de curación a veces nuevamente están escasamente alcanzando el 50%. ¿Cuándo pensar que un paciente tiene tuberculosis multidrogoresistente? Pensamos en un paciente con tuberculosis resistente cuando éste no negativiza sus baciloscopías al segundo mes, cuando viene de una área donde hay otros pacientes con tuberculosis resistente o éste no ha seguido un tratamiento estrictamente supervisado bajo la estrategia DOT. La mejor forma de prevenir la multidrogoresistencia es hacer un buen DOT. Solo supervisando de forma directa la ingesta de los medicamentos por parte del paciente nos aseguramos que éste se va a curar. En estos pacientes que tienen una tuberculosis con multidrogoresistencia, es necesario diseñar un esquema de tratamiento que al menos debe llevar los otros 2 grandes grupos de antibióticos que también son muy eficaces, que son las quinolonas y los inyectables de segunda línea. Sin embargo, estos 2 grupos de antibióticos también han sido tan mal utilizados que ya hay tuberculosis con resistencia a estos 2, que es lo que se llama la XDR o tuberculosis extensamente resistente. En estos pacientes que tienen estas tuberculosis con un patrón tan extenso de resistencias, también se pueden diseñar esquemas con drogas con fármacos mucho menos eficaces, que conllevarían más de 24 meses, que conllevarían un costo de más de 60.000 euros y que además son muy tóxicos para el paciente. Pero ¿qué ocurre? Que también los otros antibióticos menos eficaces han sido mal utilizados y en la actualidad ya se está hablando también de tuberculosis TDR, los que se llaman totalmente resistentes, que aunque no es un término aceptado por la OMS, sí que se está más o menos divulgando en toda la comunidad científica internacional. Por si fuera poco, en los últimos 30 años también ha venido a sumarse un tremendo aliado a la tuberculosis, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Es por eso que en las zonas donde hay mucho VIH se está incrementando tremendamente también la tuberculosis. En la actualidad ya se estima que de los casos de tuberculosis que se detectan cada año en el mundo, alrededor del 10 al 15% van ligados al VIH. Pero esta situación es de extrema preocupación, sobre todo en el sur de África, donde ya probablemente más del 50 o 60% de los casos de tuberculosis van ligados al virus de la inmunodeficiencia humana. Es por hecho que en estas zonas del planeta, si nosotros queremos luchar bien contra la tuberculosis, tenemos que luchar también de manera conjunta contra el VIH. Y hay que hacer acciones colaborativas de lucha contra estas 2 enfermedades. Las más importantes es que en todos los casos donde nosotros detectemos una tuberculosis, a todos hay que hacerles un test del VIH para ver si están infectados contra esta enfermedad y empezar también el tratamiento y la lucha contra esta enfermedad, contra el SIDA. Y viceversa, en todos los pacientes que tengan VIH hay que hacer un screening de preguntas clínicas, al menos, también si tenemos otros métodos diagnósticos, también utilizarlos para poder descartar que todos los pacientes que tienen VIH no están a la vez enfermos por tuberculosis. Es necesario recordar que la tuberculosis necesita un tratamiento de 6 meses, pero que los síntomas, una vez que se está tomando el tratamiento, desaparecen al primer mes y medio, 2 meses. Y esto hace que en las zonas más pobres del planeta los pacientes tiendan a abandonar. Es por ello que en la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado se desarrolló por parte de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias un modelo de intervención en los países más pobres. Este modelo de intervención fue aceptado y adoptado en el año 1993 por la Organización Mundial de la Salud como el estándar a aplicar en todos los países del mundo. Se llama la estrategia DOT.
La estrategia Dodge lleva varios componentes. Quizá el más importante de ellos es el compromiso político que tienen que tener los gobiernos para luchar contra la tuberculosis. Ha habido muy buenos ejemplos de cómo la estrategia Dodge puede revertir la epidemia. Quizás los mejores se dieron inicialmente en América Latina, Cuba, mucho antes de que se describiera la estrategia Dodge, Chile, Venezuela. Pero desde que se ha descrito la estrategia Dodge en los últimos 15 años también ha habido ejemplos muy buenos de los que a mí me gustaría resaltar El Salvador, que ha conseguido de una manera ejemplar en los últimos 15 años en un país con pocos recursos poder implementar todos los elementos de la estrategia Dodge y también todos los elementos de lo que se denomina la estrategia expansión del Dodge, que ya no solo se queda en el Dodge, sino que también aborda otros elementos como por ejemplo el VIH, como por ejemplo la multidrogoresistencia, como por ejemplo abordar otros problemas de salud respiratorios para que nos puedan llevar a la tuberculosis. Sabemos que existe tratamiento, eso vino a cambiar radicalmente la evolución de la enfermedad. Sabemos que existe una vacuna y sabemos que tenemos tal vez en la mano las condiciones para que la enfermedad pueda ser erradicada. Pero hay un aspecto fundamental, es que la enfermedad tiene determinantes como el desempleo, las condiciones de vida, el hacinamiento, el alejamiento de los centros de desarrollo en el país. Todos tienen que ser considerados. Claro, nuestros países no van a cambiar de la noche a la mañana en materia de desarrollo, pero sí pueden, como en el caso nuestro, lograr, en el caso de salud, una organización tal que hasta el último de nuestros habitantes tenga accesibilidad al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad. La estrategia DOT, también llamado TAES, es la que ha mostrado a nivel mundial ser la más eficaz en el control de la tuberculosis. Esta consiste en la aplicación simultánea de 5 componentes, como son la voluntad política, el diagnóstico precoz a través de baciloscopía, el tratamiento estandarizado, el suministro regular de medicamentos e insumos y monitoreo, supervisión y evaluación a través de análisis de cohorte. Dentro de la estrategia DOT, la localización y diagnóstico de casos de forma precoz es un pilar fundamental, ya sea a nivel comunitario o a nivel hospitalario. En el control de la tuberculosis, el empoderamiento de la comunidad es importante. Esta nos ayuda a la vigilancia comunitaria de los casos y contactos y contribuye eficazmente a la detección precoz de casos. Buenos días, niña Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Los promotores de salud lo hacen yendo puerta por puerta, casa por casa, encontrando a los tosedores crónicos, enviándose sus baciloscopías al establecimiento de salud más cercano e investigando los contactos que están alrededor de este. Porque andamos haciendo un examen para más de 15 días, para ver si tiene flema usted bastante, se le lleva ese examen. No tiene ahorita. Dentro del control de la tuberculosis a nivel comunitario es muy importante el estudio de los contactos. Los contactos deben de ser investigados en su ambiente familiar, sus primos, los sobrinos, hijos, esposas o cualquier otro que esté alrededor del caso. También la investigación a nivel laboral, en la fábrica, en la oficina o en cualquier otro ambiente donde haya un caso de tuberculosis, los contactos deben de ser investigados. El tercer punto en la estrategia DOT es el tratamiento estandarizado de la tuberculosis, así como la quimioprofilaxis a los que lo ameritan, especialmente en los VIH positivos después de descartarle tuberculosis. Tanto el tratamiento como la quimioprofilaxis deben de ser de forma gratuita, a fin de hacer accesible a los casos y a los contactos el tratamiento de la tuberculosis. Eso siempre tiene que tener cuidado cuando venga a tomársela. Oye, que tiene que comer para que no sienta malestar. La prioridad que el gobierno le concede a toda la atención a la salud y muy especialmente a tuberculosis hace
que tanto todos los esfuerzos de diagnóstico, de tratamiento y de monitoreo posterior, de supervisión del proceso de la enfermedad, es absolutamente gratuito. Es decir, la gratuidad es esencial. La estrategia DOT debe de asegurar los medicamentos e insumos con control de calidad a fin de que estos no falten en cualquier establecimiento de salud donde hayan casos de tuberculosis. Asimismo, estos deben de asegurarse con un stock lo suficiente para no quedar desabastecidos. Dentro de la estrategia DOT, un sistema de información confiable es importante. Nos ayuda a dar seguimiento a los indicadores epidemiológicos y operativos, como al seguimiento de medicamentos e insumos para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. También el sistema de información nos provee de datos importantes en el seguimiento de casos y contactos y el manejo de la multidrogoresistencia. Muestras pulmonares de la PCT4 y luego donde registramos todos nuestros cultivos para darle seguimiento, ¿no? Donde tenemos... Afortunadamente, en tuberculosis tenemos en la actualidad dos mensajes muy positivos. El primero de ellos, que la gran mayoría de los pacientes se pueden diagnosticar, y que el segundo, que la gran mayoría de los enfermos se pueden curar, incluidos aquellos que tienen formas de resistencia a los fármacos. Yo siempre he definido la tuberculosis como una enfermedad social con un componente infeccioso y no una enfermedad infecciosa con un componente social. Por lo tanto, para soñar con erradicar la tuberculosis en el mundo, deberíamos soñar con que no hubiera pobreza en el mundo, con un mejor reparto de la riqueza. Porque tan solo con medidas sanitarias no lo vamos a conseguir. Tan solo habría un sueño con medidas sanitarias, y es poder descubrir una vacuna que fuera 90 o 100% eficaz. En la actualidad, la vacuna que tenemos tan solo da una protección de un 50%, y esto no va a ayudar a erradicarla del mundo. Por lo tanto, si queremos soñar con erradicar la tuberculosis en el mundo, debemos ir aún más allá y soñar con que algún día no va a haber pobres, y que el compromiso de los gobiernos va a condicionar que no haya situaciones de extrema pobreza en el mundo y que haya un mejor reparto de la riqueza.